La moral de los masones, vimos los principios filosóficos, para los masones es moral lo que me es útil o agradable. Voltaire decía: el placer es el objeto, el deber y el fin de todos los seres razonables. Diderot y Helvesio: la moral se reduce al arte de vivir contento y satisfecho en este mundo. La ciencia de las costumbres debe tomarse de la tierra y no del cielo. Y D'Alembert: la única divinidad de este mundo es el placer sensual. Es decir, todos profetas de esta sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no? Hay que corromper para gobernar, porque cuando uno se hace esclavo de las pasiones, se lo puede manipular fácilmente. Lo que sabemos ocurre muchas veces con eclesiásticos, políticos, etcétera, etcétera. Se le encuentra un lado débil, se tienen fotos, se tienen archivos, y entonces la persona tiene que cerrar la boca, ¿no es cierto?, para no ser manipulado. En una carta de dos masones de la alta venta italiana, la alta venta italiana es la que logia la masonería que en el siglo XIX forja la República Italiana, arrebatándole las tierras a la Iglesia, ¿no?, con un odio profundo a la Iglesia católica, la Italia de Mazzini y toda esa gente. Y estos hombres se carteaban con seudónimos. Entonces, en una carta de 1822 le escribe Vindex Anubius, así eran los seudónimos: está decidido en nuestros consejos supremos que no debe haber más cristianos. Popularicemos el vicio en las masas. Estas deben respirarlo por los 5 sentidos, que lo beban, que se harten de él. Esforcémonos en nuestro intento lisonjeando todas las pasiones. El catolicismo no teme un puñal bien afilado, pero puede derrumbarse por la corrupción. Esto está reflexionando sobre hechos de la historia, que cuando nos decía un padre de la Iglesia, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces, analizando la historia, este hombre con mucha inteligencia decía: no hay que matarlo porque crecen más cristianos. Hay que corromperlos, que es la manera más eficaz de aniquilar la religión. Aislemos al hombre de la vida familiar, separémoslo de su mujer y de sus hijos. Una vez que le hayamos inspirado disgusto y hastío por la familia y la religión, sugirámosle que se afile a la logia más cercana. Nuestro trabajo no es de un día, de un mes ni de un año. En nuestras filas los soldados mueren, pero nuestra lucha continúa. Aplastar al enemigo, que es la Iglesia Católica, effacer la infame, decía, ¿no?, Voltaire. Por la mentira y la calumnia, ese es nuestro objetivo final. Los ricos y príncipes que se introducen en nuestra orden sirven de señuelos para los imbéciles, ambiciosos y burgueses. Son magnífica propaganda. Se está refiriendo a todos aquellos que, por llevar medallitas y participar de esos ritos esotéricos que ellos hacen, se alistan en las masonerías. Como tenemos ahí, otro medio es corromper a la mujer, porque la mujer, como siempre se ha dicho, es el corazón del hogar y es la educadora primera en tiempos normales de los hijos, la que le va a transmitir los valores. En 1878, el masón Heredia decía que era miembro del Gran Oriente de Francia, muy importante esta logia francesa: debemos conquistar a la mujer, pues ella es la última fortaleza que el oscurantismo opone al progreso humano. El oscurantismo somos nosotros, ¿no?, la Iglesia Católica. La alta venta de Roma: ya que no podemos suprimir a la mujer, que es el obstáculo para destruir al catolicismo, corrompámosla. Aquí habría que hablar de muchas cosas, ¿no?, de la liberación femenina, de las modas, etcétera, etcétera, etcétera. El otro medio es destruir, unido a esto, destruir el matrimonio y la familia. Hoy día ustedes saben, ya desde hace muchos años, en todos los países existe la ley de matrimonio civil y de divorcio, pero antes uno se casaba solamente por la Iglesia, lo de civil era un trámite, uno se bautizaba y tenía reconocida su ciudadanía, porque eran sociedades católicas, cristianas. Poco a poco se fue logrando imponer en todos los países de lo que hablan estos señores. Es decir, esto que estamos diciendo no son cosas que se dicen en el aire,
sino que se han cumplido al pie de la letra y algunas se están cumpliendo bajo nuestras narices. Promover la ley del matrimonio civil, el divorcio. Voltaire decía que el divorcio es de ley natural. El Besio consideraba que el matrimonio indisoluble es algo bárbaro y cruel. No sé si alguno de los presentes está de acuerdo en esto, pero bueno, eso si le va uno mal puede llegar a estar de acuerdo con el Besio. Y respecto a los hijos, según los masones, tienen que ser educados por el Estado. Ahí la famosa educación libre, gratuita y obligatoria, ¿no? Los padres tienen únicamente derecho sobre sus hijos mientras dure su ignorancia. Así que hoy los padres tienen derecho a la perpetuidad. Otro de los medios es el suicidio. Decía Rousseau, no ofendemos a Dios ni a los hombres al quitarnos la vida. El suicidio es prueba de grandeza y de virtud. Eso está en la Nueva Eloísa, en una de sus obras, la Nueva Eloísa. La mentira y la calumnia, como buenos hijos de Satanás, como decíamos al comienzo. Fíjense lo que decía Voltaire. La mentira, cuando trae provecho, no es un vicio. Este es patrono de varios políticos de acá del país. Cuéntase entre las más excelentes virtudes. Sed pues virtuosos a más no poder. Es menester mentir como un diablo, no tímidamente, no por un tiempo, sino audazmente, siempre. Y parece que lo puso en práctica ese consejo que daba Voltaire, porque Montesquieu decía que es el hombre del mundo que dice el mayor número de mentiras en el menor tiempo posible. Y esa mentira también puede llevarlos a fingir en el ámbito religioso. Yo conozco personas que dicen, pero escúcheme, ¿cómo va a ser masón? ¿No lo dio en misa el domingo? Si comulga y todo. Fíjense lo que dice Voltaire. Si contara con 100.000 hombres, yo sé lo que haría, pero como no los tengo, seguiré comulgando por Pascua, aunque me llaméis hipócrita hasta enronqueceros. Así que la cosa viene de muy lejos. La alta-venta dice aplastar al enemigo a fuerza de calumnias y detracciones. Para mejor engañar, id con frecuencia a confesaros. Callando se entiende lo nuestro, el secreto masónico, obviamente, ¿no? Ustedes saben que Voltaire tuvo una muerte espantosa que quiso, cuando se vio ya en las últimas reconciliarse con Dios, se burló nuevamente de la religión y ahí terminó mal, terminó de manera espantosa. Pero Dios, digamos, tiene su camino, su vía, ¿no? Pues una muerte paradigmática para hacer una advertencia a aquellos que se burlan de la religión. El asesinato es uno de los medios también para eliminar a todos aquellos que ellos consideran sus enemigos, a los cristianos, a los gobernantes y a los traidores que tienen. Ustedes saben, los traidores de la masonería, los que han sido masones y salen y develan algún secreto, mueren de una manera especial. El filósofo Fichte, que era masón, dice: todo está permitido contra los que se opongan a la realización de nuestros planes. La violencia, la astucia, el hierro, el fuego, el puñal, el veneno. El fin justifica los medios, dice este filósofo, de alto vuelo. Y Diderot decía esta frase famosa, quería ahorcar al último rey con las tripas del último fray, ¿no? Esto no son palabras dichas al azar en el aire, sino que hay... Tenemos casos bien concretos de que esto fue puesto en práctica en no lejano tiempo, sino en pleno siglo XX, por ejemplo, con los cristeros. Ustedes habrán visto, tal vez, además de conocer este tema, tal vez hayan visto una película que se ha hecho, ¿no?, hace poco. Un tema totalmente silenciado y olvidado, que para bien o para mal, esta película puede haber, digo yo, llevado a que cierta gente la conozca. Plutarco Elías Calles es elegido presidente por comunistas y masones en 1926 en México y se desata una feroz persecución contra la Iglesia Católica. Acá este es un tema aparte, así que yo no voy a entrar a desarrollarlo, ¿no? Pero quiero solamente decir cómo
hubo bajadas de líneas bien concretas en poner manos a la obra de eliminar a los enemigos. Lo que va a hacer la Iglesia en México va a ser, en primer lugar, una resistencia pacífica, un boicot, pero como la persecución apreciaba, entonces la Iglesia va a permitir que se van a levantar en armas. Pero muchos fueron los cristianos torturados de manera indecible, muchos sacerdotes y religiosos y religiosas, hasta niños, y tenemos el caso, recordarán la canonización del Padre Pro por parte de Juan Pablo II, pero obviamente el Padre Pro es el más conocido, si ustedes quieren, pero no fue el único, ni mucho menos, ¿no? Que murió, como morían los cristeros, al grito de Viva Cristo Rey. Cuando ocurre la cristiada, el Papa Pío XI dice en una encíclica sobre los cristeros, año 1926, que todo el mundo sepa la vileza y la barbarie con que el monstruo servidor de la masonería que martiriza a México quiere matar a la más sagrada de las libertades, la libertad de vivir. Fíjense, el Papa Pío XI claramente dice, primero lo llama monstruo, ¿no? Y dice, es la masonería que ha desatado esta persecución. La Guerra Civil Española, de 1931 a 1936, se destruyeron 20.000 conventos e iglesias, se asesinaron a 12 obispos, se asesinaron a 7.000 sacerdotes y religiosos, a 400.000 hombres, mujeres y niños torturados o asesinados por esta persecución contra los católicos, contra los cristianos, aunada a las fuerzas de masones y comunistas. El asesinato político es otra de las herramientas de las cuales se sirven. Ya citamos a Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador en 1875. Cuando lo acuchillaron, él dijo, Dios no muere. En la obra del padre Röttger, que decía antes, Aníbal Röttger, ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de esta forma de orar de la masonería. Esta es la muerte de Gabriel García Moreno, pasado al siguiente. Asesinado fue el archiduque Francisco Fernando de Austria. Austria fue, por supuesto, el imperio austro-hungría fue un imperio católico. Fue asesinado juntamente con su esposa, el crimen de Sarajevo, donde va a comenzar lo que va a dar pie a la Primera Guerra Mundial. En la Revolución Francesa ocurrieron también miles de torturas, muertes, masacres, en nombre, como sabemos, de los derechos del hombre, ¿no? Hasta que en un momento se va a levantar la gloriosa Vendée, de manera similar como fue la cristiada, católicos franceses, para contrarrestar los estragos que estaban haciendo los revolucionarios franceses. 40.000 personas fueron llevadas al cadalso, se apropiaron de 2.000 conventos, los revolucionarios franceses, destruyeron obras de arte y valiosas bibliotecas y archivos, saquearon e incendiaron 50.000 iglesias, destrozaron las imágenes, profanaron los vasos sagrados y 15.000 sacerdotes fueron asesinados. Cerca en total de 1.000 millones de hombres, mujeres y niños. Ahora vamos a pasar a lo que es el fin real de la masonería. Ellos dicen que es la beneficencia, ¿no es cierto? Trabajar por la libertad humana, la beneficencia, etcétera, etcétera. Pero antes les digo estas reflexiones de los papas, esto que acabamos de ver, de por qué le ha tocado a la Iglesia Católica, a los cristianos, en sociedades que fueron católicas, sufrir todas estas desgracias. Y ellos lo adjudican a la apostasía de las naciones. Ustedes saben que la apostasía de las naciones es uno de los signos que da Jesucristo de su segunda venida, ¿no? De la parucía. Entonces, podemos recordar que cuando se hizo la Constitución de Europa, el Papa Benedicto XVI le dijo, muchachos, me parece que se están olvidando de algo, ¿no? Porque la Constitución política, político-económica, no nombraba a Dios. Él le dijo, nuestras naciones, Italia, España, Francia, todas nacieron católicas, y ustedes dejan el fundamento de la grandeza de Europa, que es Dios. Esto se lo dijo el Papa Benedicto XVI.
Pío IX dice que estas desgracias en castigo de la apostasía de las sociedades modernas arderá Europa toda. El infierno desbordará sobre la tierra y aquello será el reino del fuego. Eso decía Pío IX cuando todavía había ocurrido las dos guerras mundiales. Benedicto XV, año 1917. El ateísmo legalizado y elegido sistema de civilización es el que ha precipitado al mundo en un mar de sangre. Y Pío IX, porque los hombres han alejado miserablemente de Dios y de Jesucristo, han pasado de su anterior bienestar a ser sumergidos en un mar de males. Estamos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, como había anunciado la Virgen de Fátima en el año 17, si la humanidad no cambia, no se convierte, vendrá una guerra peor, se la va refiriendo a la que estaban viviendo en ese momento, ¿no? 14 al 18, Primera Guerra Mundial, les dice a los niños de Fátima que muchos no entendían el asunto, pero Europa estaba sumergida en un baño de sangre, una guerra peor va a venir, y como de hecho, como lo dijo la Virgen, vino. El fin real de la masonería el fin inmediato es lograr el dominio mundial, el fin último es el reinado del anticristo, y para eso destruir los gobiernos y destruir a la Iglesia, si posible fuera. La guerra a los gobiernos, el sometimiento, la infiltración y la conspiración. El famoso ministro de la reina Victoria, Benjamín Disraeli, que era Lord Canciller, era judío, dice lo siguiente, esta frase es bastante conocida. El mundo es gobernado por individuos muy distintos de los que se imaginan quienes no están detrás de los bastidores. Los gobiernos de este siglo no tienen que habérselas solamente con los otros gobiernos, sino además con las sociedades secretas, elemento que se debe tener en cuenta, pues a última hora pueden nulificar todos los arreglos, dado que tiene agentes por doquier y agentes sin escrúpulos. Dice que por más buena voluntad que haya entre dos países que por ahí están en conflicto, hay que tener en cuenta que va a haber otro factor, no solamente esa buena voluntad de los gobernantes, sino que ellos trabajan por abajo de forma subterránea y que pueden malograr cualquier entendimiento entre dos países. Y este mismo Disraeli decía en la Cámara de los Comunes en el año 1856. Es inútil negarlo porque resulta imposible ocultarlo. Una gran parte de Europa se halla cubierta de una red de sociedades secretas. ¿Cuál es su objeto? Cambiar la propiedad de la tierra, quitándola a los actuales poseedores y además acabar con la Iglesia, decía un judío Israel. Eso con los gobiernos, el otro fin decíamos, destruir la Iglesia, la guerra contra la Iglesia. En el Congreso de Masones del año 69 se decía cristianizar por todos los medios y sobre todo estrangular al catolicismo. Un italiano, como les decía, esto es curioso, ¿no? Los países católicos, los españoles, ¿cuáles son los países que más blasfeman? Son los españoles y los italianos, ¿no? Y parece que cuando alguien se abandona la fe, tiene un odio o un icono especial, aquello que tendrá que ser el objeto de su amor, ¿no? En su país, que en cada esquina hay una iglesia que vive de siglos de catolicismo y ocurre esto, ¿no? Como de hecho ocurrió en la Guerra Civil Española también, que es un país profundamente cristiano, del cual heredamos nuestra fe, y sin embargo, cuánto odio satánico, ¿no? Y lo mismo pasa en Italia, esta alta venta, fíjense lo que dice Fernando Petruccelli. La guerra del catolicismo en todas partes, por todos los medios y por toda la superficie del globo, debe ser la base granítica de nuestra política. En un anticoncilio que se hace en Nápoles, se estaba haciendo el Concilio Vaticano I, ellos, los masones, hacen un anticoncilio, se juntan de distintas naciones, bueno, van a dar pautas sobre esto. Tenemos muchos más testimonios, dejaremos de lado. Los medios para lograr ese fin son la separación de la Iglesia del Estado, la educación, la corrupción, la prensa, las instituciones paramasónicas y las sectas protestantes. La separación de la Iglesia del Estado, pues ya obviamente lo han logrado en todos lados, y de hecho de ahí va
va a surgir en todo este proceso lo que es hoy día la ONU, ¿no? Una de las centrales masónicas por excelencia. Ugo Lenzi, gran maestro de la masonería italiana, dice en el año 48: entre la masonería y la secta clerical, la lucha será aguerrida y sin cuartel hasta el día en el cual el Estado haya conseguido su completa laicidad, el separar definitivamente a la Iglesia del Estado. Respecto de la masonería y la educación, los masones tienen claro que hay que apropiarse de la educación para forjar, para cambiar la mente de los niños y de los jóvenes. Esos van a ser los futuros militantes de sus logias, ¿no? Y aún cuando no lo sean, porque eso no es imprescindible, lo importante es formarlos en los criterios que ellos tienen. Esto creo que es importante. Yo puedo pensar masónicamente sin estar afiliado en una logia, porque lo respiro en el ambiente, porque está en los medios de comunicación, porque termino creyendo que es un valor. Eso, por ejemplo, que decíamos, la libertad, la igualdad, la fraternidad entendida en forma masónica y no cristiana, y entonces termino participando de las ideas masónicas sin ser masón. En la alta venta italiana decía: debemos dirigirnos a la juventud, debemos seducirla, alistándola bajo nuestras banderas sin que lo advierta, aplastar al enemigo bajo el peso de maledicencias y calumnias, pero cuidad de aplastarlo en el germen, ir para esto a la juventud y, si es posible, a la infancia. Algo similar se decía en un plebiscito masónico celebrado en Buenos Aires, comienzo del siglo XX. Vamos a listar, entre otros testimonios, de lo que ha ocurrido históricamente, al masón Juan Macé, que fundará en 1866 la Liga de la Enseñanza, que es la propulsora de las leyes laicistas en Francia, patrocinado por Ferry y Buisson. A nosotros nos interesa Francia porque es donde ahí Argentina va a copiar el modelo en el año 1884 con Roca y Wilde siendo gran maestre Sarmiento. Como ustedes saben, Sarmiento fue masón grado 33, aun cuando escribió un catecismo, curiosamente, de la Iglesia Católica. La corrupción es el otro medio, decía el Papa León XIII en Humanum Genus, que es la encíclica más importante sobre la masonería. Hubo una secta masónica quien dijo públicamente y propuso que ha de procurarse con persuasión y maña que la multitud se sacie de la innumerable licencia de los vicios, en la seguridad que así la tendrán sujeta a su arbitrio para atreverse a todo. El famoso panem circenses de los romanos, ¿no? La masonería utiliza también, como decimos allí, a la prensa como medio para lograr sus fines. Un periodista norteamericano, John Swinton, decía esto que nos clarifica bien el panorama. No existe en América prensa independiente. Ustedes saben que los gringos, cuando dicen América, creen que son ellos, ¿no? Bueno, eso también, los europeos son los culpables, que cuando hablan de América, hablan de Norteamérica. No existe en América prensa independiente. Ni un solo periodista se atreve a expresar una opinión sincera. Y si lo hacen, saben de antemano que nunca se ha de imprimir. A mí me pagan $150 para que no ponga mis ideas, y a otros le pagan salarios análogos para el mismo servicio. Si yo me opusiera, perdería por eso el empleo en 24 horas. El hombre que fuera bastante insensato para manifestar claramente su pensamiento, estaría al punto en la calle en busca de otra ocupación. El deber del periodista es mentir, inclinarse a los pies de Mamón y vender a su país y su raza por el salario. Somos los instrumentos y los vasallos de los que están entre bastidores. Somos muñecos. Ellos tiran de la cuerda y nosotros bailamos. Somos intelectuales prostituidos. Bueno, esto se puede aplicar perfectamente, obviamente, a nuestro país, a los periodistas de nuestro país. Las sociedades paramasónicas, con esto quiero decir la Juventud Cristiana, por ejemplo, el INCA, esa asociación norteamericana, el Rotary Club, el Club de Leones, son sociedades paramasónicas, aun cuando yo conozca sacerdotes y hasta algunos obispos
participan de esto, pero antes la Iglesia y en la Argentina esto estaba muy claro, de que no se puede pertenecer al Rotary Club, por ejemplo, ¿no? El Inca fue condenado por la Santa Sede en 1920. Todas tales organizaciones, mientras manifiestan una especial preocupación por la juventud, corrompen su fe, decía el Vaticano, con la excusa de hacerla más pura, enseñando una concepción de la vida con la prescindencia de todas las iglesias y de toda profesión religiosa. Es decir, no importa lo que vos creas, lo que importa es que seamos buenos, y entonces el católico, el joven católico, termina relativizando su fe y perdiéndola. El Rotary Club fue fundado por un masón, el abogado Paul Harris, en Chicago en el año 1905, así que desde su origen tiene origen masónico. En Argentina se estableció en 1919, y les doy una pista de este contacto con la masonería, es que el mallete, el martillito que ustedes ven en el signo del Rotary, está tomado justamente de los signos masónicos, la escuadra, el compás, el mallete. El Club de Leones, que nació en Dallas, en Texas, en 1917, también tiene el mismo origen. Muchos obispos del mundo condenaron al Rotary poco después de su fundación. La Santa Sede prohibió a los clérigos al pertenecer a dicha institución en 1929. Y Pío XII repitió la prohibición en 1951. Conocen al querido escritor inglés Chesterton, ¿no? Decía lo siguiente del Rotary: es una organización sin alma, desprovista de toda dignidad espiritual. El compañerismo rotariano no tiene nada de cristiano, y su teoría de la propia suficiencia es la más negra de las modernas herejías. El hombre no se basta a sí mismo, debe apoyarse en Dios, y el rotarismo prescinde de toda idea divina en las relaciones humanas. La hermandad de los hombres necesita de la paternidad de Dios. Cuando se suprime o evita la creencia de lo sobrenatural, todo queda reducido a una mezquina colección de presuntuosos. Así atacaba Chesterton a sus paisanos de Inglaterra que pertenecían al Rotary. Las sectas protestantes también son un medio de propagación que permite propagar la masonería. Dos masones, Edgar y Eugenio Solé, dicen: el mejor medio de descristianizar es protestantizar a los católicos, pues las sectas protestantes son las 1000 puertas abiertas para salir del catolicismo, si lo sabremos nosotros en Hispanoamérica, ¿no? Theodore Roosevelt dijo en 1912: la absorción de estos países latinos por Estados Unidos es tarea larga y difícil mientras se mantengan católicos. Está clarísimo, ¿no? Por eso, a partir de la época de los militares, y sobre todo en la época de Alfonsín, se abrieron las puertas de par en par a las sectas que nos han invadido nuestro país, que yo de chico no recuerdo tuvieran tal grado de presencia. Los mormones eran unos muchachitos que andaban por ahí, los testigos de Jehová menos, y hoy día están en todos lados y hacen mucho ruido. No conozco de cifras, ni me interesa, pero digo, esto no es fruto del azar. El hermano de Theodore Roosevelt, su hermano Franklin, en Yalta, dirá a Stalin ciertas directivas consignas, que ciertas directivas fracasarían en América Latina por el poder de la Iglesia Católica. Lo tenían claro.